Vamos a seguir esta semana con Jacobo, el libro de Jacobo. Recuerden que es Jacob. Ya recordando que en su nombre no era Santiago, ni en español. Eso fue una mezcla, que Yago era el nombre de Jacob en español, y luego ya cuando lo hicieron Santo Yago, Santiago. Entonces ya se quedó así. Entonces por eso su nombre real es Jacob en hebreo. Entonces ahí vimos, hoy vamos a ver resistencia y ahorita vamos a hablar de eso, pero la semana pasada vimos, a ver, dame el poder. Ándale eso. Jacobo, que era el hermano de Yahushua. Bueno, a veces decimos el medio hermano porque ya fue Yahushua por el Espíritu Santo y no por José, pero realmente ya podemos decir que fue su hermano. También el que escribió Judas también fue hermano. Entonces ellos creyeron después de la resurrección y ya fue así. Entonces, y luego vimos también que él se describió como siervo de Yahweh y siervo del Mesías. Y ya hablamos de eso y que debemos nosotros ser siervos, dulos, que es el rango más bajo de la casa en cuanto a los siervos. Entonces nosotros somos esclavos, esclavos por amor, pero esclavos. Y debemos ser siervos así, no solamente con Yahweh, pero también sirviendo a todos los demás. Muy bien. Y luego vimos que la carta se escribió a las 12 tribus en la diáspora. Entonces ahí hablamos un poco de eso. Lo más probable está hablando a los que ya creyeron en el Mesías, pero puede ser que estaba tratando de alcanzar también a todos los de las 12 tribus. Y recuerden que dijimos que el reino del norte no regresó como grupo a Jerusalén, pero estaba disperso por todos lados. Y también en ese tiempo estaba disperso también los judíos, lo del reino del sur. Entonces, por todo el imperio romano, había gente que sabía de dónde venían, que venían de diferentes tribus. Por eso él habla a las 12 tribus. Si no estuviera hablando a las 12 tribus. Si realmente no sabían de dónde venían. Entonces, ahí está hablando así. Entonces, eso fue la semana pasada, fue introducción. Si no lo han visto, ahí en YouTube, en Remanente Comunidad Bíblica, ahí se encuentra hace 2 semanas. Sí, la semana pasada estuvimos allá en Los Lermas celebrando Hanukkah, ¿verdad? Noche de luces, el día de dedicación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta semana vamos a cubrir del versículo 2 hasta el versículo 8, ¿sí? 2 a 8. Y hoy vamos a hablar de resistencia y van a saber por qué. Luego, en el versículo 3, por qué decimos resistencia, ¿sí? Dice ahí en el 2, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ahora, hermanos míos, hablando aquí otra vez, las 12 tribus en la dispersión. Y como dijimos, más probable son las personas que ya habían creído que Yeshua era el Mesías y estaba hablando a ellos porque fueron dispersos. También recuerden que dijimos en el tiempo de cuando murió y resucitó y ascendió el Mesías, ahí estaban mucha gente en Jerusalén, de todas partes. Entonces ya escucharon. Recuerden que dice que él apareció a más de 500 personas a la vez. Entonces ahí sí apareció a otras personas. Entonces, y ya iban creyendo, ya llega el tiempo de Shavuot,
Pentecostés, y luego Pedro abre el reino a todos, y ahí están miles y miles de personas ahí, y incluso ese día 3,000 hombres, ahí ya más decimos que fueron hombres, entonces lo más probable es que creyeron más personas, pero esos 3,000 se agregaron a la comunidad del Mesías ese día. Entonces se abrió a ellos. ¿Y dónde fueron después de eso? Otra vez. Fueron al todo el imperio. Y por eso a veces Pablo llegaba a cierta parte y ya había una comunidad de los que creían en el Mesías. Entonces ya había. Muy bien. Hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas. Esto es muy, muy importante leerlo y por eso la gramática es tan importante. Palabras son importantes. Porque no dice si se encuentran. Dice cuándo se encuentran. Porque hay ciertos pensamientos hasta en la iglesia evangélica que he encontrado personas que dicen que no debes estar enfermo. Porque si tú estás enfermo, significa que estás mal. Estás en pecado. O alguien está en pecado. Y eso no es cierto. Este cuerpo va muriendo. ¿Sí o no? Ya nos hacemos viejos y ya vamos decayendo más y más. No quiero pensar en eso, pero ya es así. Ya lo siento. A mis 39 años. No dice si se encuentran, dice cuándo se encuentran. ¿Cuándo? Va a haber pruebas. Y ahí estamos hablando de diversas pruebas, dice ahí, diversas pruebas. Ahora, esa palabra peirasmos, no lo puse ahí, puede significar tentación, pero más va a la idea de poner a prueba. Entonces, no es la mejor traducción poner tentación. Eso es pruebas. ¿Y de qué estamos hablando? Pruebas emocionales. Tenemos pruebas emocionales. Pasan cosas en nuestras vidas, en nuestra familia, alrededor de nosotros, en nuestros trabajos, lo que sea ahí, y ya nos causan problemas emocionales. O hay pruebas emocionales, mentales, corporales, financieras, relacionales, familiares. Ya yo creo que pudiéramos agregar laborales ahí. Y de muchas maneras, hay muchas pruebas. Entonces, cuando se encuentran en diversas pruebas, porque va a haber diversas en cada etapa de nuestra vida y hasta a veces cada día de nuestra vida, va a haber pruebas y diversas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí, en claro, y la verdad, siguiente, si no entendemos el por qué está diciendo esto suena muy difícil. Porque cuando andamos tristes, y alguien viene y dice, no andes triste, déjame darte un de estos ahí, estoy triste por algo, ¿no? Entonces, no suena así como que, no te pones triste, y ya, aguanta. Entonces ahí, pero dice aquí, estímenlo como motivo de gran gozo. Ahora, necesitamos el resto, por eso el contexto es importante, porque si lo dejamos ahí, ya que vienen todos los pruebas, qué padre, ¿verdad? No, ¿cuándo lo hacemos eso? No lo hacemos. Viene una prueba y estamos así como que, ¿qué hago aquí? ¿Cómo debo sentir? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo es? Y ya hay tantas cosas ahí, pero aquí dice, estímenlo como motivo de gran gozo. No está diciendo que encuentres placer en esto. Porque Yahweh dice que podemos llorar. Y hasta debemos llorar con los que están llorando. Y no hay problema. Entonces no está hablando de que, qué
padre que vino esto a mi vida y que estoy bien feliz. No, es una prueba. Entonces tenemos que reaccionar de una manera diferente. Es motivo de gran gozo. Y la prueba es ¿de qué? ¿De qué? De nuestra fe. Por eso dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Y qué es la fe? Ya hemos visto, la fe es, la palabra es pistis en griego y emuná en hebreo. Y los dos significan lo mismo, convicción, confianza. Así es. Por eso cuando dice, ahí cuando habla de creer en griego, es la palabra pisteio, que tiene que ver con pistis, yo estoy creyendo, estoy confiando, tengo convicción. Entonces, son pruebas de nuestra fe, porque cuando vienen las pruebas emocionales, o de cualquier manera, ¿qué debemos hacer? No podemos simplemente decir, ya hasta aquí, ya me quedé. Porque eso no es de fe. Nuestra convicción en quién es, en Yahweh, en lo que Él hizo por nosotros y todo lo que va a hacer por nosotros. Por eso si no tenemos esperanza de una resurrección, ya vana es nuestra fe. Porque tenemos convicción que Yahweh mandó a su Hijo y Él pagó el precio y de esa manera voy a ser salvo más adelante cuando resucito en la primera resurrección. ¿Sí? Entonces, estas pruebas vienen para probar nuestra fe. Ahora, no hay que tener cuidado con esto. Porque a veces decimos, no es que, bueno, hay gente que piensa y cree que Yahweh manda todo a nosotros. Pero la verdad, muchas veces simplemente es la vida. Porque Yahweh quiere o no quiere la maldad. No quiere la maldad. Entonces, su voluntad no es la maldad. Entonces, si alguien hace una maldad a nosotros, no es la voluntad de Yahweh. Tal vez Él permitió que pasara. Permiso es una cosa, que Él permite que cosas pasen, pero que Él mandó a esa persona a hacer maldad, ay, cuidado ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, nosotros vamos caminando. Y si vamos caminando y viene una prueba, puede hacernos tropezar. Esa es la idea. Ahí viene la prueba. Y nuestra fe, si estamos firmes en nuestra fe, en nuestra convicción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder, no sé, patearlo a un lado o brincarlo o hacer lo que tenemos que hacer para seguir en la convicción, en nuestras convicciones. La prueba de nuestra fe. Entonces, por eso es una manera que podemos ya probar nuestra fe, que nuestra fe es verdadera. Y si resistimos, vamos a hacer lo correcto. Por eso, si sigo creyendo, si obedezco, produce un resultado bueno. Si está la prueba aquí y no hago lo que debo hacer, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a tropezar, me voy a salir un poquito. Pero si sigo creyendo, si obedezco, ¿qué es lo que va a pasar? Va a resultar algo bueno. Por eso cuando Moisés, Yahweh realmente estaba diciendo esto al pueblo: pongo delante de ustedes hoy la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Ustedes escogen. Porque cuando seguimos, siempre hay vida y bendición. A veces no lo podemos ver porque nos enfocamos en lo negativo y todo eso, pero ya cuando al obedecer siempre hay bendición. Siempre hay vida y bendición. Y dice ahí, sabiendo que la prueba de su fe produce
paciencia. Ahora, se puede traducir paciencia, no hay problema, pero esta palabra upomone viene de la raíz upomeno. La palabra upomeno literalmente significa, está compuesto de dos palabras griegas. Mantenerse bajo. Esa es la traducción literal. Mantenerse bajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Resistir. Aguantar. Tener constancia. La idea de paciencia ahí es de aguantar, de quedar paciente en este lugar y resistir algo que viene contra nosotros. Entonces, sabiendo que la prueba de nuestra fe, si obedecemos, si reaccionamos de la manera correcta, ¿qué es lo que va a producir? Constancia, resistencia. Y vamos a poder más y más y más ser resistentes. Cualquier persona que ha practicado deporte sabe que practicamos, ahí estamos en las prácticas antes de los juegos. Yo les he dicho antes que cuando estaba en la universidad odiábamos las primeras 2 semanas de la práctica del fútbol. Porque las primeras 2 semanas estamos ya saliendo del verano, cuando la verdad debíamos estar haciendo ejercicio, pero no hacíamos tanto. Pero ya entrando en esas 2 semanas, ahí en esas 2 semanas teníamos 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Y luego, aparte de esas 4 horas, teníamos que correr 6.4 kilómetros. Entonces, ya estamos hablando de 4 horas y media por 2 semanas así, y ya estábamos ya muertos. Ya el primer día fue horrible. Pero en esa práctica, ya aguantándonos tanto tiempo, ya después de esas 2 semanas y luego algunas otras semanas ahí de nada más 2 horas, y ahí estábamos agarrando resistencia. Y luego ya cuando entrábamos al juego, ya estábamos listos. Estábamos listos después de tanta práctica, estábamos listos y podíamos resistir de la manera correcta. Es lo mismo en cuanto a hasta la voz, en cuanto al cantar o el practicar un instrumento. Uno hace y practica y ya está ahí, está cantando, ya haciendo su voz, haciendo las prácticas con la voz para poder ya después que salga algo mejor. Y ya después de ese tiempo uno tiene resistencia. Yo tocaba guitarra también hace mucho tiempo y la verdad odiaba ya cuando comenzabas a tocar, porque se hacían los callos ahí y bien feo, ¿verdad? Bien mal ahí, ya los primeros 2, 3 días estabas mal de los dedos, ni querías tocar nada, pero ya después de tiempo, ahí está, y ya no te afecta, y ya puedes tocar más. Te produce resistencia en esas cosas, y en muchas otras cosas hay resistencia, pero la prueba de nuestra fe, si resistimos, produce más resistencia. Eso es. Esto no es igual que en Romanos 8:28, cuando Pablo dice que, se me fue el versículo. Alguien, los que aman a Dios, sí, todas las cosas les ayudan bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque la idea es, me va a ir bien porque estoy amando. ¿Y cómo amo a Yahweh? Lo obedezco. Entonces ahí estoy obedeciendo y las cosas van a ir bien para mí. Si no estoy amando a Yahweh, no me van a ir bien. Entonces esa es la misma idea.
si estamos ahí, la prueba viene y resistimos, vamos a ser más resistentes, más pacientes, más constantes. Vamos a ser más aguante. Muy bien. Entonces, después dice, pero que la paciencia o la resistencia, constancia, tenga su obra completa. Hay un porqué. ¿Por qué tenemos que resistir? ¿Por qué tenemos que ser constantes? Dice, para que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales. ¿Qué es esta obra completa? Está hablando de su efecto perfecto. El efecto perfecto de la resistencia es que vamos a ser completos y cabales. ¿Qué es ser completo? ¿Qué es esa idea? La palabra es telios. E incluso telios se aparece en estas dos palabras aquí, obra completa y sean completos. Ahora aquí, ser completo, ¿de qué está hablando? Está hablando de madurez. Está hablando de madurez. No está hablando de ser perfecto, pero está hablando de madurez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como humanos? Cuando estamos chiquitos, pues no somos completos. Ya tomamos decisiones que no debemos tomar, pero poco a poco vamos madurando y viendo las cosas como debemos ver las cosas. Y luego ya vamos madurando y podemos hacer decisiones más sabias. Y eso es lo que es el proceso de ser completos. La paciencia o la resistencia es para que seamos maduros, completos en carácter, ¿sí? Como somos. Y luego dice también que es para que seamos cabales. La palabra también aquí puede ser traducido como íntegros. Y ahí está hablando de más de en todo el ser, en todas las áreas, de ser íntegros, completos. Ven que ya casi tienen la misma idea las dos palabras, pero tienen un poquito de diferencia. Y luego dice, no quedándose atrás en nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a decir, aquí está la prueba. Y no resisto, no paso la prueba. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a faltar algo. Pero si paso la prueba, si resisto, ¿qué es lo que no me va a faltar nada? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hacemos algo que no es debido? ¿Qué hacemos? Ay, ¿por qué lo hice? Y ya, hay otras personas también que están diciendo, ¿por qué lo hiciste? ¿Verdad? Pero a veces para nosotros, ¿por qué lo hice? Entonces me falta algo porque no pasé esa prueba como debía. Entonces, si lo hacemos, si resistimos, esa resistencia nos va a ayudar a que no nos falte nada. Muy bien, ¿estamos bien? Ahora vamos a seguir con el contexto. Recuerden que todo esto tiene que ver con las pruebas. A veces utilizamos algunos versículos que vamos a ver fuera de contexto. El contexto del siguiente versículo tiene que ver con las pruebas. ¿Sí? Tal vez como principio se puede aplicar a otras cosas, pero el contexto son las pruebas. Por eso dice, y si a alguno de ustedes le falte sabiduría. ¿Sabiduría en qué? En las pruebas. Para poder pasar una prueba, para poder resistir. Entonces, si a alguno de ustedes le falte sabiduría, pídala a Elohim. A veces en las pruebas sentimos culpa. A veces si hicimos algo mal, decimos, pude haber hecho algo diferente. ¿Verdad? Y luego a veces hay confusión. ¿Por qué me está pasando esto? O más directo, ¿por qué
Dios me está castigando, ¿verdad? A veces hasta culpamos a Dios, culpamos a Yahweh. Entonces, a veces hay confusión, a veces hay temor. Llega la prueba y ya estamos paralizados. Ya se han fijado que en diferentes situaciones, diferentes personas reaccionan de una manera diferente, porque somos diferentes, ¿verdad? Entonces, en algo ahí, yo no puedo pensar en algo específico, pero en la casa, cuando las niñas estaban creciendo, pasaba algo y mi esposa me decía, ¿y por qué no hiciste nada? Dije, es que me quedé paralizado. Y luego en otras cosas, ella no hacía nada y yo decía, oye, ¿por qué no hiciste nada? Dice, pues es que me quedé paralizado, porque no sabía qué hacer. Un temor ahí entra. Tenemos miedo a hacer decisiones a veces. Y en la prueba también, a veces hay enojo. El enojo no nos deja pensar bien. Y como nos deja insatisfechos, nos lleva a ira o depresión. El enojo te puede llevar a un lado o al otro. Por eso hay gente que cuando se enoja, explota y todos saben que están enojados. Y la otra gente que están enojados, se retiran de toda la gente. Pero es porque estaban enojados. Se meten ya por la prueba y todo, y por qué y todo, y están deprimidos. Entonces, si a alguien le falta sabiduría, porque a veces reaccionamos de todas esas maneras. Si a alguien le falta, necesitamos sabiduría para hacer las decisiones correctas. ¿Y dónde se encuentra la sabiduría? Yahweh. ¿Dónde más? Dice, por eso dice, pídela a Elohim. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? Ahí más exacta, en la palabra. Hoy estábamos viendo las semillas, que no debemos mezclar las semillas y todo eso. Y, bueno, ahí en la tierra, no debemos mezclar semillas, no debemos hacer ciertas cosas, mezclar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Yahweh hizo las cosas perfectas. No, esta semilla no debe mezclar con esta semilla. Esta planta no debe llevar con esa planta. Entonces, ahí nos dijo, eso es algo sencillo. Eso no tiene que, pues si llegas a tener pruebas en un terreno que tienes, puedes ver ahí mismo que dice, no plantes este árbol con este árbol o esto y esto y esto y eso. Ya, ahí está escrito. ¿Cómo debo? Tengo una prueba con un amigo que de cierta cosa de trabajo, ¿qué debo hacer? Pues ve la palabra. La palabra muchas veces habla hasta directamente del trabajo y lo que debemos estar haciendo en el trabajo. O nos da principios que podemos llevar. Entonces, pídela a Elohim. Esto no es la idea de a ver, dame sabiduría. Esperar un rayo que baje y ya estamos ya entendí. No, por eso tenemos que estar leyendo la palabra, entendiendo la palabra para poder ser sabios, porque Yahweh nos dio sus instrucciones. Entonces, pídela a Elohim, sí, hay que hablarle. Y recuerden que dice en Juan que el Consolador, el Espíritu de Yahweh, nos va a ayudar a recordar lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos a Él. Recuérdame si lo he aprendido o si no, ayúdame a buscar donde puedo buscar. O también, ¿qué dice? Creo que es Proverbios o en Salmos, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces también Yahweh nos ha dado a hermanos, personas que están alrededor de nosotros para poder pedirles y tal vez ellos van a saber algo que no sabemos en cuanto a la palabra y nos van a decir, ok, es que la palabra dice así, así, así. Hazlo de esa manera. Y ya, pedimos a Yahweh,
Pedimos a Elohim y ya. Y dice ahí que Él da a todos con liberalidad y sin reprochar. Wow. Da con liberalidad, generoso con la sabiduría. Hasta la gente, recuerden que venían la gente de todos lados, ¿con quién? Con Salomón, para decir, porque él les daba consejos ahí, les daba sabiduría de lo alto. Entonces, hasta las personas que no son creyentes, si ya ven lo que es la sabiduría de Yahweh, pueden hasta ser bendecidos de alguna manera. Da con liberalidad y sin reprochar. No, su sabiduría es para todos. Para todos. Especialmente su pueblo, pero puede ser para todos. Y dice, y se le dará. Se va a dar. Porque Él es bueno. Porque Él quiere lo bueno para con nosotros. Muy bien. Seguimos. Versículo 6 dice, pero pida con fe, sin dudar nada. Pide con fe, ¿qué es eso? Convencido que Yahweh es bueno, que Yahweh es fiel en sus promesas y que Yahweh quiere lo mejor para nosotros. Eso es con fe, es con certeza, confianza que Él quiere lo mejor para nosotros. Dice, sin dudar nada, dice, se puede traducir también sin vacilar, sin vacilar. Si hay convicción, no debe haber duda. Tal vez duda cómo lo voy a hacer, porque lo voy a buscar, pero no dudar que Yahweh me puede dar la sabiduría. Entonces, sin dudar, pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda, como una ola en el mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. Cuando dudamos, perdemos control. Perdemos control, perdemos estabilidad. Ahí en la República Dominicana, nosotros fuimos varias veces ahí a trabajar con varias iglesias, y ahí estábamos, pues ahí está la playa. Íbamos a la playa de vez en cuando, no todo el tiempo. Estábamos trabajando, ¿sí? Estábamos trabajando. Pero había una playa que tenía dos piedras, dos paredes de roca, y venía el viento. Cuando ya venía el viento, las olas estaban a 5 o 6 metros de alto, y ya nosotros pensando que podíamos controlar las cosas. Ahí yo sé nadar, tuve clases y todo, pero ahí estábamos ahí una vez, y yo como siempre quiero llevar la ola. Ahí que la ola viene y ya te tiras y ya te lleva hasta casi la orilla. Y esa vez las olas estaban a 6 metros. Y yo pues dije ya con confianza, ¡shum! Ya viene la ola y ya empiezo a dar vueltas. Empiezo a dar vueltas y yo dije, yo no voy a salir de aquí. Estaba pensando, ya por fin... Ya me llevó y por fin paré y estaba aquí el agua. Pero me había llevado de una manera así tan fea que yo pensé que no iba a salir de ahí. Las olas, el mar es increíble. Cuando vienen vientos de diferentes lados, las olas, simplemente el viento lleva las olas. Y a veces no pueden saber ni los marineros ahí. A veces les da miedo de lo que está pasando en el mar. Pero así, dice, así somos los que dudamos. Wow. Nos va a llevar el viento donde sea. Si nosotros no tenemos convicción que Yahweh puede darnos la sabiduría y vamos a buscar y vamos a pedir a Él y no tenemos esa convicción y que puedo pasar esta prueba por quién es mi Elohim, mi poderoso, si no tengo convicción, ya voy a ser llevado por donde sea, como las olas.
como hace el viento con las olas. Tenemos que estar convencidos de quiénes somos. Y si estamos convencidos, ¿qué significa? Que vamos a estar caminando. Si alguien dice, no, estoy convencido completamente de quién soy y no está caminando de una manera madura, entonces realmente están confiando, realmente tienen una convicción fuerte. Ahí es donde tenemos que no dudar, tenemos que tener esa confianza que esas pruebas pueden ser de bendición, pueden ser una oportunidad de crecer y una oportunidad de ser más resistentes. Y así cuando viene la siguiente prueba, ¿qué va a ser? Va a ser más fácil. Viene otra prueba, y es más fácil. El problema es que a veces vienen pruebas que nunca hemos tenido en la vida. Pero debemos poder mirar hacia atrás y decir, si pasé esto y esto y esto y esto, Yahweh me va a ayudar a pasar esto también. Esta semana murió el suegro de un compañero de trabajo y la verdad ahí no son creyentes y yo pienso cómo pueden hacerlo, pero la gente lo hace porque ya la gente también sabe que viene la muerte y ya tienen que hacerlo, pero la verdad, qué difícil. Vienen tiempos, vienen pruebas que nunca hemos enfrentado y tenemos que seguir confiando. Seguir con esa convicción en quién es nuestro Dios, nuestro poderoso, nuestro Elohim. Y así, quién es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tenemos que estar confiados completamente que es así. No podemos estar dudando, porque si empezamos a dudar, eso ya nos puede llevar. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con muchas personas. Nosotros estamos aquí ahorita, pero hemos visto mucha gente dentro de todas las congregaciones donde hemos estado. Gente que ya no cree, gente que ya no está siguiendo. ¿Por qué? Porque comenzaron a dudar. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es Yahweh? ¿Y cómo debo seguirle? Empezaron a dudar. Pero no podemos dejar esa duda dentro de nuestras vidas. Los últimos dos versículos y ya terminamos. Les prometo. Sí. Dice, no piense alguien así que recibirá cosa alguna de Yahweh. Wow. Siendo un indeciso e inestable en todos sus caminos. Wow. Que debemos pedir sabiduría, no debemos hacerlo con fe, sin dudar, porque no debemos pensar que yo voy a recibir algo de Yahweh. Hay ciertas cosas que pasan en esta vida que son automáticos, ¿sí? Y toda la gente puede mirar y decir, esta es una bendición que me pasó. Alguien, aún un no creyente, puede decir, esto me pasó en la vida y fue una bendición. Pero podemos decir que fue directo de Yahweh. Directo. Sí, esto está hablando a personas creyentes aquí, que según decimos que somos creyentes. Por eso dice, si dudas, estás como las olas con el viento. Te va a llevar por donde sea. Y entonces no debemos pensar que vamos a recibir cosa alguna de Yahweh. Porque a veces la gente se confunde. Porque dice, pues hice esto y como quiera salió bien. Pero ¿es de Yahweh? Claro que no. Porque Yahweh
tiene sus caminos. Que hay bendiciones automáticas en la vida, que hay cosas buenas que pasan, aunque los malos andan haciendo la maldad, pero todavía reciben la lluvia, como dice ahí en la palabra. Hay cosas automáticas, pero estamos aquí hablando de alguien que cree, alguien que está convencido y viene una prueba y luego dudamos y dudamos de quién es Yahweh y todo eso y luego pensamos que vamos a recibir, a veces por pura misericordia. Yahweh como quiera deja pasar algunas cosas. Pero dice aquí que debemos confiar, tener esa convicción, porque no debemos pensar que vamos a recibir algo si no obedecemos. Cuando alguien es indeciso, esa palabra indeciso es dipsukos, que en otras versiones dice doble ánimo. Alguien que es de doble ánimo. Porque la palabra sucos o psicos es la palabra que traducimos a veces alma, pero realmente es el ser animado. Entonces, cuando alguien es de doble ánimo, es que hace una o dice una cosa y hace otra. O no puede decidir, es que yo quiero hacer esto, pero debo hacer esto, y ya uno está ahí diciendo que no sabe lo que es correcto, porque si sabemos lo que es correcto y tenemos fe, vamos a hacer eso. Y no hay duda, no hay doble ánimo. Si Yahweh dice que debemos hacerlo así, entonces ¿para qué estamos dudando? ¿Para qué estamos de doble ánimo? Y luego dice, no solamente indeciso, pero inestable. Acatastatos es la palabra ahí. No, que no podemos ser constantes, que no hay firmeza. No hay firmeza. Porque ¿dónde estamos firmes? En Yahweh, en su camino, en su palabra, en su Hijo. Ahí estamos firmes. Pero ya cuando salimos de eso, cuando empezamos a dudar, ya empezamos el proceso a ser indecisos y inestables. Por eso, si nos falta sabiduría, ¿qué hacemos? Pedimos a Yahweh. Porque Él es la fuente de toda la sabiduría. Y a veces eso incluye no solamente leer su palabra para saber, pero también a veces incluye hablar con otras personas. Pedir consejos. En la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Muy sabios? Pues ahí vamos a ver, ya cuando viene la prueba. Pero Santiago explica exactamente lo que es el proceso para nosotros. Y no está diciendo nada nuevo. Todo esto está en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, en Torah y profetas y los escritos. Está ahí. Él no está diciendo algo, aparte de eso está simplemente explicando cómo funcionan estas cosas. Entonces, vamos a buscar a Él. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy vamos a terminar temprano. Si fuera muy buen predicador, lo alargaría un poquito más, pero no. Vamos a ver. ¿Qué aprendimos hoy? La prueba es una oportunidad de crecer. Podemos crecer. No es que Yahweh manda todas las pruebas, sino a veces la vida, simplemente lo que encontramos, hay pruebas. Va a haber pruebas. Desde que el pecado entró en el mundo, ya hay pruebas. Y más pruebas. Y vamos a ver más adelante más pruebas. La prueba es una oportunidad de crecer completamente. El resultado de resistir la prueba es madurez e integridad.
Eso es el resultado. ¿Y quién no quiere ser maduro? A veces queremos regresar a cuando estábamos más jóvenes y ya teníamos tanta libertad, no teníamos que trabajar tal vez o algo así, nada más estábamos estudiando, podía salir y ya jugar y todo eso. Que a veces queremos ir otra vez ahí, pero la verdad es mucho mejor ser más maduros porque hacemos o debemos hacer decisiones más sabias. Entonces el resultado de resistir la prueba es madurez e integridad, ser completos. 3, debemos pedir sabiduría a Yahweh porque Él la da generosamente. No hay duda de eso. Y debemos, siempre, esa es la convicción que necesitamos cuando enfrentamos a lo que es la prueba. Que Él nos da sabiduría para pasar la prueba y Él la da generosamente. Y luego el último, si dudamos sin fe, esas son las dos cosas, ¿verdad? Es lo mismo. Si dudamos, no recibiremos sabiduría por ser indecisos e inestables. Tenemos que buscar a Él, porque es la fuente de la sabiduría. Y Él nos va a ayudar a poder realmente pasar la prueba. Muy bien, vamos a estar de pie para las preguntas. Ay, se me olvidó cambiarla. Ahí, no hay problema. Vamos a ver, no lean la segunda pregunta antes que yo lea la segunda pregunta, ¿ok? ¿Lo vas a cambiar? Muy bien. Está bien, no hay problema. Ya lo está intentando, Pepe. Está bien, Pepe, ahí vamos. Vámonos. No puedo, no tengo, ahí está. Muy bien. Número 1, estimas a las pruebas como una oportunidad de crecer. Eso es lo que es el primer paso. Porque si entendemos que si resistimos va a haber algo bueno, podemos crecer, es el primer paso. Primer paso, saber que en las pruebas yo puedo crecer. Y eso viene aquí. Por eso cuando Pablo habla de la renovación de nuestro entendimiento, eso es lo que tenemos que entender. Si yo puedo pasar esa prueba, va a ser de crecimiento. ¿Sí? 2, ya no tengo que... ¿Las pruebas en tu vida te han llevado a la madurez y la integridad? ¿O ha sido lo opuesto? Que no has pasado la prueba o has reaccionado de una manera incorrecta en alguna vez y eso nos lleva a otra cosa. Pero las pruebas en tu vida te han llevado a eso. Esperamos que sí. 3, pides con fe sabiduría a Yahweh. Ya me lo quitaste. Pides con fe sabiduría a Yahweh en las pruebas. ¿Es lo que haces? O luego estás pensando, ¿qué voy a hacer aquí? O ya vas con Él y dices, Yahweh, ayúdame a saber lo que hacer. A veces ya sabemos, o sí, o no, por medio de su palabra. Entonces, ya ir a su palabra y saber cómo reaccionar por su palabra, estamos yendo con Él. Entonces, no hay problema, pero hay que pedirle si nos falta sabiduría. Y lo último, ¿eres indeciso e inestable en las pruebas? Tal vez en algunas áreas. Son, porque todos tenemos debilidades. Y a veces puedo reaccionar así rápido en uno y pido a Yahweh y en otro estoy así como que tengo temor y no sé cómo reaccionar. Entonces ya llego a ser indeciso y inestable en esa área. Pero eres indeciso e inestable en las pruebas. Ahí hay que examinar sus vidas,
cada uno de nosotros, para poder ver en qué estamos bien y en qué estamos mal. Porque ahí, otra vez, en diferentes áreas reaccionamos de una manera diferente.